A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Muy buenas noches, queridos escuchas de Radio Cultura. Nuestro programa se llama Confines del Conocimiento. Hay muchos temas para hablar cuando uno dice ahí en los confines, a donde más pudo llegar la ciencia, ese horizonte donde la ciencia llegó, o ese horizonte donde la ciencia mira y dice ahí hay algo para investigar, para determinar, y todavía no hemos avanzado allí. Infinitos temas. Y en general, cuando yo hablo de esto, mis interlocutores me dicen, bueno, por ejemplo, la astronomía, cuerpos celestes que los astrónomos todavía no terminan de determinar con precisión de qué se trata, qué hay en otras galaxias. No necesitamos ir tan lejos. Hay un interrogante del que se habla pocas veces, y a mí me llama la atención que se hable pocas veces porque digo, este interrogante tendría que ser cotidiano. Ya en la escuela secundaria, no digo en la primaria por la complicación de lo que voy a hablar, pero ya en la secundaria nos tendrían que ir hablando de esto, porque es un tema clave. Es el siguiente: nosotros, los humanos, ¿cómo hemos aparecido en la Tierra? Repito, nosotros los humanos, ¿cómo hemos aparecido en la Tierra? Yo cada vez que recuerdo que entre la antropología y la paleontología, esqueletos fosilizados del Homo que vivía en la cueva, en la caverna, hace 1 millón, 2 millones o 5 millones de años, y 10 millones también. Y durante todos esos millones de años nuestros antepasados no salieron de la cueva y la caverna. A su vez, ¿cómo aparecieron eso que la antropología académica científica llama el Homo? Homo habilis, Homo sapiens, el Homo. Bueno, antes de eso, 25 millones de años atrás, ya existieron algo que la antropología llama los homínidos. El homínido es algo superior a un primate que ya tiene algunas características humanas, pero aún no es un humano. Y aparece también así. Claro, de lo poco que podemos hablar, porque estamos hablando de estudiar restos de seres que vivieron hace 15, 20, 25 millones de años atrás. ¿Se acuerdan una canción de los Beatles, Lucy en el cielo con diamantes? ¿De dónde sale lo de Lucy? Lucy es el nombre que los antropólogos le dieron a un homínido femenino que tenía varios millones de años de antigüedad. No terminaba de ser un homo, era un homínido. En su momento eso tuvo mucho estado público, los diarios, las radios, la televisión, los noticieros de aquella época hablaron mucho de ese hallazgo porque era un esqueleto prácticamente completo y por eso se pudo determinar que era un esqueleto de sexo femenino. Y los antropólogos le pusieron Lucy. Los Beatles inmortalizaron con esa canción. El tema es tan amplio que yo preferí escribir, lo voy a leer, porque si no es tan amplio, y quiero darle precisión.
Porque la pregunta es cómo surgió la especie humana en la Tierra. He traído algunos, por eso lo tengo que leer, algunos textos precisos de científicos que se ocuparon de esto. Pero voy a comenzar diciendo cómo aparece la primera forma de vida en la Tierra. Es un interrogante que, aún habiendo hipótesis más o menos aceptadas, dije hipótesis es una suposición. Teoría es un conocimiento cierto o suficientemente comprobado. Acá estoy diciendo hipótesis. No hay conocimiento cierto ni suficientemente comprobado para que la ciencia actual pueda decirnos cómo surgió la primera forma de vida en la Tierra. De manera que comprenderán ustedes que tampoco haya una respuesta clara y precisa para la pregunta cómo surgió la especie humana en la Tierra. Es real que hubo una etapa concreta de la evolución que marcó un punto de inflexión en el camino inevitable hacia el Homo sapiens. Pero, ¿cómo se generó ese momento clave? ¿Somos el simple fruto de unas fuerzas naturales movidas por el azar? ¿O somos el resultado de la intervención de, pongo entre comillas, algo desconocido? ¿Acaso puede aceptarse que el humano sea el fruto de una evolución biológica producida íntegramente por el azar? Fuimos evolucionando, la naturaleza lo fue haciendo, un día aparecimos nosotros. ¿Podría aceptarse razonablemente que fue la concurrencia fortuita de un conjunto de causas aleatorias lo que permitió que tuviera lugar el origen biopsicosocial del humano? El aspecto biológico, psíquico y social. Ya expresaba Carlo Rubbia, Premio Nobel de Física de 1984, lo siguiente. Carlo Rubbia, Premio Nobel de Física 1984, dice esto: está claro que todo esto no puede ser consecuencia, repito eso, pongo énfasis, está claro que todo esto no puede ser consecuencia de la casualidad. Hay evidentemente algo o alguien haciendo las cosas como son. Me detengo un minuto para subrayar que esto no lo está diciendo un sacerdote, un pastor, alguien del mundo de los cultos o las creencias. Esto lo está diciendo un premio Nobel de Física, que está diciendo precisamente que para referirse a la vida y a la aparición del humano, dice él que no se puede atribuir a la casualidad. En ciencia no hay casualidades, todo es resultado de variables intervinientes. Y dice Carlo Rubbia, hay evidentemente algo o alguien haciendo las cosas como son. De un premio Nobel de Física. Podemos hacernos un criterio claro de lo que llamémosle misterioso origen de la especie humana. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el famoso arqueólogo, antropólogo, paleoantropólogo Louis Leakey. Nació en 1903, desencarnó en 1972, contemporáneo. Louis Leakey. Y él escribió, un experto en este tema de investigar el origen del hombre, un expedicionario, y él dice, o sea, alguien que iba al lugar de los hechos, no se quedaba solo en el laboratorio. Todavía existen inmensas lagunas en nuestro conocimiento acerca de los comienzos del Homo sapiens. Hay ejemplos de auténtico Homo sapiens fechados hace 28.000 o 30.000 años. Y concluye Louis Leakey su libro, publicado de manera póstuma, escrito junto con Vane Morris Goodall, con una frase conmovedora. Estoy hablando de científicos, no gente del campo de las creencias ni los cultos, científicos.
acostumbrados a la lupa, al microscopio, el análisis físico-químico. Dice Leakey en su libro con Goodall: serán recompensados ampliamente con el aporte que hagan al conocimiento pleno de cómo el hombre llegó a convertirse en hombre. Esto lo dice alguien que desencarnó en 1972. Han pasado, estamos en 2025, 53 años. Bueno, todavía seguimos preguntándonos lo que Leakey se preguntaba: ¿cómo el humano llegó a convertirse en humano? Es decir, cómo aquel Homo sapiens, Homo habilis, el Homo que ustedes quieran, llega a convertirse en lo que la antropología académica hoy llama el hombre moderno, el humano moderno, que empezó fin del Pleistoceno, 13.500, 15.000 años atrás, y resulta que aparece el libre albedrío, aparece el pensamiento racional reflexivo, aparece la toma de decisiones, aparece la creatividad y la proactividad. Es decir, vamos a modificar esto, no vamos a ir viviendo en la cueva, en la caverna. Todo eso, redondéenlo en 15.000 años. En 15.000 años salimos de la cueva a la caverna y hoy estamos mandando espacionaves a Marte. Ahí tenemos la Voyager, que ya pasó los confines del sistema solar. ¿Cómo? Y durante millones de años nos salimos de la cueva y la caverna. Hace unos 30.000 años ya, como lo dije, había el Homo que hacía pinturas rupestres, tenía algunas herramientas, instrumentos, pero en los últimos 15.000 años, esto que somos nosotros. ¿Cómo fue? Vamos a hacer la primera pausa del programa. Les dejo mi WhatsApp, si quieren enviar preguntas, consultas, sugerencias, 11 49 49 28 50, mi WhatsApp. No llamen, porque estamos haciendo el programa, no puedo atender, pero sí pueden dejar un mensaje de texto o de voz, 11 49 49 28 50. Seguimos. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Estamos hoy desarrollando el tema de cómo aparecemos los humanos en la Tierra. Fuimos formados por la naturaleza. Como dicen algunos científicos, es que intervino algo desconocido. Vamos a ver qué decía Charles Darwin. Charles Darwin, que es del siglo XIX. Darwin nació en 1809, desencarnó en 1882, pero acuérdense, Darwin era un evolucionista y en su libro El origen del hombre, escrito, vuelvo a decir, en el fin del siglo XIX, señala lo siguiente. Charles Darwin: la principal conclusión a la que aquí se ha llegado y que actualmente apoyan muchos naturalistas que son bien competentes para formar un juicio sensato, es que el hombre desciende de alguna forma altamente menos organizada. Los fundamentos sobre los que reposa esta conclusión nunca se estremecerán, porque la estrecha semejanza entre el humano y los animales inferiores en el desarrollo embrionario, así como en innumerables puntos de estructura y constitución, tanto de importancia grande como nimia, por ejemplo, los rudimentos que conserva y las reversiones anómalas a las que ocasionalmente es propenso, son hechos incontestables. Obsérvese que lo dicho aquí por Darwin de ninguna manera aclara de qué manera se constituye la especie humana, con sus características singulares tan disímiles de los demás.
de las demás especies, sino que Darwin apela a generalizaciones basadas en observaciones un tanto superficiales. Obvio, en aquellos tiempos no se conocían los estudios de ADN ni tantos otros hallazgos de la ciencia actual. Pero lo que buscamos subrayar es que lo que Charles Darwin utiliza para intentar explicar que el humano desciende de los grandes primates, etc., no tiene una explicación racional. Insisto, no tiene una explicación racional. Está haciendo generalizaciones y por lo tanto tampoco fundamentadas. De manera tal que el mismo Darwin tiene que hacer estos malabares y no consigue explicar el origen del humano actual. Tanto es así que con el paso del tiempo se ve obligado a referirse a un supuesto, él llamó, eslabón perdido. Al advertir que falta un algo integrador que permitiera llegar por evolución a los humanos que somos. Claro, la distancia que hay entre los grandes primates y los humanos es enorme. Darwin era un evolucionista. Entonces él estaba convencido que la evolución es natural, es un hecho natural de la naturaleza. Sí, pero no era un iluso Darwin. Entonces se da cuenta, pero acá están los grandes primates, que existen todavía esas especies. Y acá está el humano. Si evolucionaron, si esto resultó en una evolución, aquí faltan momentos evolutivos. Darwin tiene que aceptar esto. Y entonces habla del eslabón perdido. ¿Qué sería el eslabón perdido? Bueno, señores, yo recorrí el mundo, hice todas estas expediciones, investigaciones, pero no lo encontré. Vendrán otros que encontrarán restos fosilizados de esos humanos que constituyen el eslabón perdido. Bueno, esto Darwin, dije, desencarnó en 1882, así que lo dijo antes. Estamos en 2025 y esos supuestos eslabones perdidos no aparecieron nunca. Lo que sí cada vez se ve más es que lo que la antropología entiende por el humano moderno, nosotros aparecemos de golpe. Sigo. Jean Piveteau, distinguido paleontólogo, miembro de la Academia Francesa de Ciencias, contemporáneo, nació en 1899, desencarnó en 1991, así que ya lo tenemos más cerca, también se interrogó sobre este tema. Leo lo que él escribió. Se pregunta Jean Piveteau, ¿qué revolución biológica pudo tan súbitamente realizar tal cambio? Aprendemos aquí el arranque del fenómeno de la hominización, la subida del psiquismo coexistente con la evolución de la vida se cruzó, y ponele entre comillas, los pasos de la reflexión. La corriente vital llevada a un eslabón superior renueva la faz del mundo. Y agrega una frase que no es de él, no es de Piveteau, es de Pascal, el famoso físico, matemático y filósofo. Pascal había dicho en el siglo XVII, instinto e inteligencia, marca de dos naturalezas. Esta es una frase que me gustaría que se repitiera más seguido. Y la dijo en el 1600 Blas Pascal. Instinto e inteligencia, marca de dos naturalezas. Todas las especies animales que conocemos se basan en el instinto. No tiene nada que ver con la inteligencia humana. Es otra naturaleza. Entonces, de Pascal a hoy pasaron 400 años y, a ver,
no, porque este animal, si hacemos... Sí, se han hecho muchos experimentos y es verdad que se pueden hacer condicionamientos, sí, pero eso no es inteligencia. Son reflejos condicionados. Ya lo enseñó Pavlov hace un siglo. Pero el animal no puede tomar nuevas decisiones, no tiene libre albedrío, no tiene creatividad, porque es instinto. Entonces esta frase de Pascal, la vuelvo a repetir, es clave. Pascal, que nació en 1623, desencarnó en 1662. Instinto e inteligencia, marca de dos naturalezas. Y vuelvo a lo de Pivetó. Cuando él dice, ¿qué revolución biológica tan súbitamente pudo realizar este cambio? Esto es algo que yo en mis conferencias, cursos, donde me invitan a exponer sobre esto, lo insisto siempre. Digo, la aparición de lo que se llama el humano moderno no es algo que ocurre linealmente a través de una evolución. Mira, hicimos este pasito, después este paso más grande y acá estamos. No, fin del periodo Pleistoceno geológico, entre 15.000 años, 13.500 años atrás, en el planeta Tierra surge esto, aparecemos nosotros. Dejamos la cueva, dejamos la caverna, ahí surgen hipótesis. Bueno, ¿será que el ser humano se hizo agricultor y sedentario? Entonces ahí empezó a desarrollar sus capacidades de pensar, de tomar decisiones, claro. Y cuando vivía en la cueva y venía algún animal a comérselo, no tenía que tomar decisiones. Pero se quedaron ahí millones de años. Yo quiero subrayar esto. Estamos hablando de los confines del conocimiento, de si a 20.000 años luz hay estrellas que tienen planetas como la Tierra y nosotros no tenemos idea de cómo hemos aparecido acá. ¿Por qué no hablamos de esto? Sigo con lo que traje anotado. Y allí es donde se encuentra el eje de la cuestión a la que nos estamos aquí refiriendo. No se trata de aquellas formas de homínidos que existieron, como dije al principio del programa, durante 25 millones de años sin que tuvieran mayores evoluciones. A su vez, de cómo surgieron esos homínidos, que surgieron repentinamente. Como si alguien hubiera apretado un botón y aparecieron una especie que ya tiene características humanas, pero no termina de ser humana. Tampoco de los distintos homos que habitaron la Tierra durante por lo menos más de 1 millón de años y siguieron viviendo en cuevas y en cavernas sin mayor desarrollo que el de cuidar el fuego, tallar alguna piedra y utilizar un cuero de algún animal cazado. A lo que aquí nos referimos es ¿qué ocurrió en un momento dado que prevaleció lo que conocemos como inteligencia humana? Libre albedrío, pensamiento racional reflexivo, buscar el aspecto positivo, ser creativo, tomar las decisiones, la proactividad. Y a partir de allí, cual si se hubiera apretado un botón, comenzó tal desarrollo que en pocos miles de años, a lo sumo 15.000 años, nos ha llevado a la humanidad actual. ¿Por qué esto no sucedió a lo largo de 1 millón de años? Que quedamos en la cueva y la caverna, no, de golpe pasa esto. Algunas explicaciones que se han buscado. Por ejemplo, la que indica que entre 14.000 y 8.000 años atrás, los Homo de aquel entonces atravesaron un importante proceso, ya lo dije recién, sedentario, conocido como revolución agrícola o revolución neolítica, que los llevó a asentarse en un sitio determinado, plantar alimentos, domesticar animales, comenzando a transformar los paisajes naturales y generar la sociedad. Se calcula que hace 10.000 años surgía la agricultura. En esa época, ¿sabe cuántos humanos había en la Tierra? Unos 5 millones de seres humanos dispersos en todo el planeta Tierra. La agricultura los obligó a hacerse sedentarios. Y esto puede haber sido
la causa de que repentinamente surgiera el libre albedrío, el pensamiento racional reflexivo, todo lo que hemos venido hablando? Vamos a seguir desarrollando esto luego de la pausa, pero les recuerdo mi WhatsApp. Pueden mandarme preguntas, sugerencias, ideas, llamarnos porque estoy haciendo el programa en vivo. Es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Seguimos. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3. Del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Lucchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Estamos hablando hoy de cómo surgimos los humanos en el planeta Tierra. Estos humanos, el humano moderno, lo que la antropología académica llama el humano moderno. Y yo les explicaba que sobre esto hay hipótesis. Hipótesis es una posibilidad que hay que investigar para ver si se comprueba y la convertimos en teoría. Teoría es el conocimiento cierto o suficientemente comprobado de algo. Aquí no hay teorías.
acá hay hipótesis. Y les estaba contando que la hipótesis más difundida, no aceptada, difundida, porque es una hipótesis, es que ahí al fin del Pleistoceno, entre 13.500 y 15.000 años atrás, por el cambio de clima, los humanos de aquella época, que todavía no era el humano moderno, decidimos hacernos agricultores. Yo lo que puedo decir es que en el 1.000.000 de años anterior en que estuvo por lo menos 1.000.000, es más, pero tomemos el último 1.000.000 de años, en que el Homo estuvo en la cueva, en la caverna, hubo muchos cambios de clima. Y por alguna razón no se volvieron agricultores ni sedentarios, ni hicieron pueblitos, nada. Así que habría que explicar por qué pasa esto. La agricultura, dice esta hipótesis, los obligó a hacerse sedentarios y con ello tuvo lugar el desarrollo y diseño de nuevas herramientas, el aumento de las formas de comunicación y el establecimiento de nuevos poblados, lo que los llevó a fabricar ropas y viviendas para protegerse del calor y el frío. Parece un cuento de hadas. Todo muy interesante, pero sigue dejando sin responder la pregunta esencial: ¿qué llevó a esos homos a efectuar estas transformaciones? Intentar explicar que el cambio climático, lo que se conoce en geología como final del Pleistoceno, permitió la aparición de capacidades tales como el libre albedrío, la creatividad, el pensamiento racional reflexivo, es directamente descabellado. En 1.000.000 de años antes también hubo cambios climáticos. Además, más sedentario que estar en una cueva o una caverna me parece que no conozco. En todo caso podrán decir, bueno, pero no cultivaban. ¿Y no hubieran podido cultivar adelante de la cueva y de la caverna? ¿No hubieran podido hacer un corralito adelante de la cueva y la caverna para poner algún animalito? No se les ocurrió. O sea, ese homo anterior al humano moderno carecía de muchas de las cualidades que nosotros encontramos en la definición de humano. Tampoco, y esto quiero subrayar porque lo he escuchado en algunos comentarios, tampoco es factible suponer que un conjunto de reacciones físico-químicas que la ciencia hoy no podría ni explicar ni entender, habría generado las condiciones imprescindibles para que surgiera la primera especie pensante, creativa y con conocimiento de su propia finitud. Por eso, regresando a Lois Leakey, el antropólogo notable que mencioné antes de la pausa, y con esto redondeo porque voy a pasar al otro enigma, Leakey escribió: hay tantas lagunas, y esto lo escribió fines del siglo XX, cuando era seguramente el más importante investigador de estos temas en el mundo, el más reconocido. Hay tantas lagunas en la historia de la evolución humana, en espera todavía de ser llenadas, que para cubrirlas son necesarios muchos e intensos estudios. Dicho de una manera más simple, una manera de café, lo que Lois Leakey nos está diciendo es, vean, no tenemos respuesta a cómo aparecimos nosotros, a cómo aparece el humano moderno. Pero ahora lo vamos a complicar un poquito más. Si ustedes quieren, mientras están escuchando, viendo el programa, pueden buscar en internet algo que se llama objetos fuera de tiempo. Esto viene a complicar más todavía el origen de la humanidad. ¿Qué son objetos fuera de tiempo? Una cantidad de objetos que se han ido encontrando de manera fortuita, buscando una cosa, haciendo pozos profundos, dentro de una mina de carbón, etc. Objetos que tienen una enorme antigüedad y que se puede probar ahí, sí, categóricamente, científicamente, esto tiene tanta antigüedad y es artificial. Fue encontrado en la Tierra
en el planeta Tierra a cierta profundidad, por ejemplo, dentro de una mina de carbón. Y es un objeto manufacturado. Pero de una época en que el humano moderno no existía. Hay tantos de estos ejemplos que traje uno en particular que lo he podido estudiar bien próximo porque se encuentra en el Museo Arqueológico de Atenas, Grecia. Hay una sala entera dedicada a esto que voy a hablar ahora. Es una computadora analógica, pero que tiene como 2000 años. ¿Quién puede haber construido esto? Esto es un hecho tan concreto que vuelvo a decirles, los que han visitado Atenas, han ido al museo, seguro que fueron a la sala espectacular, sorprendente, donde están los restos que fueron extraídos, ahora lo vamos a explicar, de las aguas, lo que se conoce como la computadora de Antiquitera. Museo Arqueológico de Atenas, Grecia. Técnicamente, yo digo la computadora, pero técnicamente los científicos que la investigan no ponen la palabra computadora, dicen el mecanismo de Anticitera. Es un conjunto de engranajes de bronce muy sofisticado, construido hace 2200 años, dije bien, 2200 años, que permite predecir eventos astronómicos como eclipses o fases lunares. Y hasta las fechas de los Juegos Olímpicos con enorme exactitud. Claro, es un objeto creado por los griegos hace 2200 años. La exactitud es tal que el error estimado por año es de 0,10 milésimas, para decirlo mejor, 0,0002. Un objeto construido hace 2200 años, y vaya a saber cuántos más había, este es el que se encontró, que puede predecir los movimientos astronómicos con un error del año terrestre de 0,10 milésimas. ¿Qué hacemos? ¿Quién podía construir esto en aquella época? No estoy hablando de hace tanto, 2200 años. El aparato fue descubierto en 1901, rescatado de un naufragio de un navío griego ocurrido entre los años 85 y 60 a.C., cerca de Creta, frente a la pequeña isla de Anticitera, por eso se llama mecanismo de Anticitera, bautizado así porque fue hallado en las profundidades cercanas a la isla de Anticitera. Lo hallaron buscadores griegos que buscaban corales en el mar Mediterráneo. Como dije, el mecanismo de Anticitera está exhibido en el Museo de Atenas. No se puede tocar, pero se puede investigar. ¿De dónde aparece esto? Bueno, los investigadores, historiadores, dicen, aunque Cicerón describe en sus escritos, un mecanismo muy similar al de Anticitera y se lo atribuye a Arquímedes, durante siglos los historiadores de la ciencia lo consideraron una fabulación. Hay que tener en cuenta que el matemático Arquímedes murió asesinado por un soldado romano en el año 212 a.C. Se supone que mucho antes del naufragio. La técnica del carbono 14 sirve para datar cosas orgánicas y los engranajes son de bronce.
muy corridos y lastimados por haber pasado más de 2000 años en el fondo del mar. Pero en 2008, gracias a la tecnología desarrollada por científicos de la empresa Hewlett Packard para diseñar las sombras en películas de animación, se pudieron revivir las letras del mecanismo que se consideraban perdidas, y allí apareció escrito en el mecanismo de Anticitera un dialecto de Corintio o de Siracusa, que es donde vivía Arquímedes. Estudios posteriores determinaron que el aparato tenía más de 100 años cuando ocurrió el naufragio, y los nuevos descubrimientos acercaban más este dispositivo a la vida de Arquímedes. Ahora, aún no se sabe para qué se construyó este aparato, si era para predecir eclipses, si tenía algo que ver con los marinos, pero hay un dato que sorprende a los investigadores, porque el mecanismo de Anticitera tiene un engranaje de 63 dientes que aún no encaja en el conjunto ni se sabe para qué sirve. Objetos fuera de tiempo. Objetos fuera de tiempo. Como estos hay muchos. Por ejemplo, yo les decía, hallazgos en minas de carbón. El famoso cubo de Salzburgo. Lo pueden googlear porque esto se ha trabajado mucho. Fue descubierto el 13 de mayo de 1885 en una mina de carbón de Austria. Es un objeto de 8 kilogramos de acero con níquel y muy poco de azufre. Es decir, es una aleación moderna. Claro, pero el problema está en que fue hallado en el interior de una mina de carbón, eso sí, está datado, 12.600.000 años. Pónganle, ese es el cálculo matemático hecho. 12.600.000 años, redondeamos 12 millones. ¿Quién manejaba cubos de acero, pero perfectos? Tiene una incisión artificial, es una aleación, estamos hablando no de un cacho de hierro, una aleación de acero. Hace 12 millones de años. Objetos fuera de tiempo. ¿Qué hace eso en la Tierra? ¿Quién lo utilizaba? ¿Quién lo dejó? Vamos a hacer una nueva pausa, la última pausa del programa, y continuamos. Les recuerdo mi WhatsApp para que me dejen los mensajes. Agradezco los que están llegando. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Seguimos. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del Dr. Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Y cuando terminemos el programa vamos a seguir conversando y discutiendo sobre estos temas en un ambiente agradable. Vamos a cenar más que agradablemente y en un espacio donde sí, nos podemos reunir varios, mesas cómodas, espacio entre mesas y mesas, mozos solícitos, un menú magnífico, que es el restaurante del Club del Progreso. Lo menciono siempre porque realmente está cada vez mejor y mejor en su atención, en el menú. A esta hora nos lo merecemos. Aquí con los amigos tomamos vino tinto, tiene una cava de vino magnífica. Después se pueden tomar una copa también para seguir conversando. El restaurante del Club del Progreso está aquí en pleno centro, Sarmiento 1334. Dije bien, ¿no? Lo tengo acá anotado, siempre van a olvidarme. Sí, dije bien. Sarmiento 1334.
hay quienes me dicen, pero tan cerca del obelisco, tan cerca del Congreso de la Nación, no hay ruido. No, miren, además un edificio señorial, notable. Pueden ir también a desayunar, almorzar. Siempre digo esto, si van a la media tarde, vayan con hambre, porque hay de todo. Y la cena que vamos a hacer ahora y seguimos hasta tarde, nadie te molesta. Restaurante del Club del Progreso, Sarmiento 1334. Pero si quieren más datos, busquen en Instagram. Tienen casi 1 millón de seguidores, así que dense cuenta. Les estaba hablando de estos objetos fuera de tiempo. ¿Qué significa? Que en todo el planeta Tierra han aparecido objetos manufacturados, artificiales, que evidencian un desarrollo tecnológico y científico importante, pero que tienen una antigüedad, son de una época donde se supone que ni siquiera había humanos. El cubo de Salzburgo de acero que recién les mencionaba. Además, no es un objeto pequeñito, 8 kilogramos, acero con níquel y muy poco azufre. Hallado en una mina de carbón cerca de Salzburgo, en Austria, 12 millones de años. ¿Qué fue eso? En Egipto, están las fotos en internet, pero otra cosa es lo que los hemos visto ahí. Bueno, se supone que son pinturas. En el Museo del Cairo, el anterior, porque ahora se renovó, tiene más salas, una cosa maravillosa, pero en el anterior había una sala en especial donde se decía que eran unas maquetas de pájaros. Unas maquetas de pájaros. Pero un día van a visitar el museo en el Cairo un grupo de ingenieros aeronáuticos. Entran a ese salón, ven lo que ven e inmediatamente piden si pueden hablar con el director del museo. El director acepta y esta gente se explica. Miren, nosotros somos ingenieros aeronáuticos, hemos estado viendo esas estatuas, esos pájaros que tienen ahí y que dice que tienen una antigüedad de más de 3.000 años. Sí, puede ser 3.500. Mire, no son pájaros. Si usted nos permite, nosotros vamos a hacerle la demostración con un dibujo y más. No, mire, esto no es el ala. Esto no es la cola. Esto es el timón de cola del avión. Bueno, hoy son conocidos como los pájaros aviones del antiguo Egipto. Es una maqueta de un avión actual. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, habrá quienes dirán, quizás los artesanos que hicieron eso, tenían desarrolladas sus capacidades parapsicológicas y por el fenómeno parapsicológico de precognición pudieron conocer algo que los humanos íbamos a hacer en el futuro, miles de años después, y lo graficaron de esa manera. Como hipótesis me gusta, es buena, claro, el fenómeno parapsicológico de precognición, conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser deducido, razonado, inferencia lógica, sí, cierra muy bien, pero más de uno de ustedes que nos están siguiendo dirán, esto está agarrado de los pelos. Aquí hay que explicar qué son estas maquetas de avión que, como no se conocían los aviones, hasta hace poco quedaban como maquetas de pájaros. No son aviones. No es en el único lugar donde pasa esto. Ustedes van a visitar un museo enorme, el Museo del Oro en Bogotá, Colombia. El Museo del Oro de Bogotá, Colombia tiene en exhibición
unos objetos pequeños de oro que también durante mucho tiempo se dijo que eran pajaritos, hasta que alguien los miró con más detenimiento, hizo algunos estudios. No, estos no son pequeños pájaros que hizo un artesano. Estas son maquetas de aviones. Tanto es así que si ustedes buscan en internet maquetas de aviones del Museo del Oro de Bogotá, Colombia, aparecen. Porque además no es uno o dos, son unos cuantos. Ahora, yo les acabo de hablar de Egipto y ahora les estoy hablando de la América precolombina. Está el Océano Atlántico en el medio. ¿De dónde salieron estos conocimientos? Porque están las pruebas ahí. Lo puede investigar el que quiera. En el Museo Británico hay un cristal de roca que ha sido trabajado, todo que los británicos se llevaron de Egipto. Es por eso está en el Museo Británico. Un cristal de roca que cuando un historiador se puso a trabajar para hacer un escrito sobre eso y demás, se dio cuenta, pidió ayuda a un óptico y el óptico le dijo, mire, no sé, pero esto que usted me muestra es una lupa. Les voy a decir, la lupa esa tiene 4.800 años. ¿Cómo es posible esto? Recién hace 1.800 años nosotros pudimos hacer lupas a partir de un cristal de roca. Es de la época del faraón Semepses, 4.800 años atrás. ¿Quién tenía estos conocimientos? Bueno, no me voy a quedar con eso. Un ingeniero, y esto mediados del siglo pasado, un ingeniero de temas petroleros ha sido contratado, está en Bagdad, pero es día feriado, no trabaja. Entonces se le ocurre ir al Museo de Antigüedades de Bagdad. Va recorriendo y encuentra unos objetos en una vitrina que dice objeto de culto. El ingeniero mira eso y dice, ¿qué objeto de culto? Esto es otra cosa. Vuelve en día de semana, pide hablar con el director, que lo recibe muy amablemente, y le explica, vea, eso que ustedes tienen ahí dice objeto de culto. ¿Por qué dice objeto de culto? Y el director del museo, con toda honradez, le dice, mire, nosotros, los arqueólogos, cuando algo nos llama la atención y no conocemos para qué es, no tiene una utilidad práctica, bueno, ponemos objeto de culto. Me deja hacer un experimento. Es un experimento delicado porque va a haber que sacarlo de la vitrina y yo voy a poner agua destilada. Y he traído estos alambres, esta lamparita, me deja ponerle agua destilada y yo voy a poner este alambre arriba, este otro abajo, y yo les voy a demostrar que la lámpara se enciende. Hoy se conoce como las pilas de Bagdad. Koenig es el apellido del ingeniero de los supuestos objetos de culto, como de 3.500 años. 3.500 años después siguieron encendiendo lamparitas. ¿Quién necesitaba pilas como las que usamos para las linternas para tener luz? ¿Quién necesitaba pilas hace 3.500 años y para qué las usaba? Ustedes se dan cuenta, objetos fuera de tiempo. La historia que nos contaron, la historia oficial que nos contaron, no cierra con todo esto. Hay muchísimos ejemplos más, nos quedamos sin tiempo acá en el programa, pero hay muchísimos ejemplos más. Si les interesa, busquen objetos fuera de tiempo. Nosotros vamos a volver
miércoles que viene, 20 horas, aquí por Radio Cultura. Le vamos a agradecer primero a Charlie Vázquez, todas las manos ahí para el equipo técnico, a Sandra Noemi Britos, que nos hace toda la búsqueda científica, por supuesto, y la producción general de Viviana Griselda del Río, que anda por allá, ya la veo. Nos vamos, por supuesto, ahora todos al Club del Progreso Restaurante. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.